Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Laura Sandoval, Michelle Gómez y mi persona, Stephanie Rivas. Y el día de hoy le vamos a hablar sobre la tecnología de civilizaciones intermedias, específicamente el Renacimiento. El Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental en los siglos XV y XVI. Este movimiento retomó ciertos elementos de la cultura clásica. La misma rompió conscientemente con la tradición artística de la Edad Media, a la que certificó como un estilo de bárbaros, que más tarde recibiría el calificativo de gótico. En este movimiento se racionaliza el espacio, lo hace mensurable, homogéneo, ordenado, según su proporción, la armonía matemática y además basándose en las formas geométricas. La tipología arquitectónica incluía lo religioso y lo civil. En lo religioso nos referimos a las iglesias y a las capillas, y a lo civil podemos encontrar las bibliotecas, las universidades, los hospitales, entre otros. Etapas del Renacimiento. Tenemos el Pre-Renacimiento o Trecento, que va desde el siglo XIII y XIV. Este coincide con el periodo gótico europeo. Luego tenemos el Quattrocento, que llega hasta finales del siglo XV, y su centro es la ciudad de Florencia. Comprende el Renacimiento temprano que se desarrolla en Italia. Luego tenemos el Quinquecento, que llena todo el siglo XVI y su cabeza es Roma. Su dominio artístico queda referido al clasicismo o Renacimiento pleno. En esta etapa surgen las grandes figuras del Renacimiento en las artes, como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, y esta es el apogeo del arte renacentista. Seguidamente tenemos la arquitectura renacentista. En ella adaptan al templo o al palacio diferentes elementos romanos, sustituyendo los góticos o creando nuevos. Las características generales eran arcos de medio punto, bóvedas de cañón, de aristas y cúpulas hemisféricas. También tenemos columnas con capiteles dóricos, jónicos y corintios, frontones triangulares o curvos en exteriores, medallones de guirnaldas, iglesias con planta de cruz latina, irregulares al exterior. También tenemos lo que eran las iglesias con planta central con cúpula. Filippo Brunelleschi fue uno de los arquitectos más emblemáticos del Renacimiento. Él fue un genial arquitecto, orfebre, ingeniero y constructor de máquinas. Fue un buen conocedor de matemáticas y geometría. Además, adoptó las formas arquitectónicas de la antigüedad e inventó nuevas técnicas constructivas, ya que él investigó los viejos edificios del clasicismo romano, levantando planos, plantas, alzados, obsesionado siempre por representar la arquitectura de manera tridimensional, lo cual no se hacía para la época. Él creó una arquitectura a la medida del hombre, en la que cada parte de esta estaba armónicamente coordinada y proporcionada con el todo. Pero ¿cuál fue el verdadero reto de la catedral? Cubrir con una cúpula un espacio gótico de 43 metros de diámetro. ¿Cuál fue la solución? Bueno, Brunelleschi ideó un sistema constructivo totalmente nuevo, un aparejo en forma de espina de pez que era empleado de forma decorativa anteriormente por los romanos. Aplicó 5 refuerzos horizontales, creando de esta manera un sistema autosustentante. Lo que sorprendió a todo el mundo fue que la propuesta de Filippo para construir una cúpula apuntalada, la cual no iba a usar cinta, es decir, no iba a emplear en ningún momento un armazón que soportara el peso de la cúpula durante la construcción. Y esto fue posible debido a que también elaboró y separó las dos cúpulas, es decir, se iba a generar una interna y una externa, de tal manera que los empujes y las cargas fueran del interior hacia el exterior. Brunelleschi ideó un nuevo patrón simplemente doblando los bloques del lugar. El mismo cumplía 2 objetivos. El primero se basaba en darle soporte a la estructura y el segundo hacía que 8 caras se convirtieran en una masa única. La espiral resultante recibía las cargas muchísimo mejor de lo que pudiese recibirlo 8 caras unidas. Este patrón se llama espina de pescado y el mismo permite que todos los bloques se mantengan firmes en su lugar. Para este proyecto se usaron una serie de materiales, principalmente ladrillo, mármol y tejas. A continuación les voy a explicar más sobre estos materiales. En esta mesa podemos observar una muestra de los materiales que se emplearon para este proyecto.
En primer lugar encontramos el ladrillo. Obviamente este ladrillo no era el que se usó en ese momento. El que se usaba en esa época se armaba con arcilla, paja y sangre para asentar la mezcla. Los mismos también tenían cavidades internas para aligerar la carga. Además usaban mármol, como pueden apreciar acá, y usaban cal y gravita. Los ornamentos usaban cal y limón para que la masa pudiera durar más tiempo y fuera más manejable. Ahora analizaremos un poco lo que sería la forma de la cúpula. Brunelleschi experimentó con varias formas hasta conseguir la de un capullo de flor, la que encaja perfectamente con la forma octogonal del baptisterio. Esto no fue el único problema, sino que el octágono de 55 metros de diámetro fue construido de forma irregular, dando como resultado distintos puntos concéntricos. Como podemos observar aquí, se intentaron varias formas. Esto tampoco resultó, hasta que aquí hizo finalmente el estudio de la forma irregular que tenía en la cúpula. Hasta que por fin se pudo escoger esta, la que sería en forma de huevo. Ahora le hablaremos sobre la cúpula interior. Esta tiene un cascarón interno que era de forma semiesférica. El externo era apuntado, dividido en 8 partes triangulares. Esta dividida por nervios exteriores de mármol, que aligeraban el peso en el exterior diversas de las semicúpulas del escáner, y desde el interior una serie de costillas horizontales concéntricas y nervios ocultos. Ambas paredes de ambas cúpulas se traban por medio de listones de madera y ladrillos enlazados. Sobre el tambor octogonal, la armazón de 8 costillas de ladrillo en las aristas del octágono y tenía 2 más en cada paño entre aristas. A ciertas alturas, tramos horizontales reforzaban el esqueleto de toda la cúpula. Para llegar al peso, además usaban ladrillos huecos en lugar de macizos, el cual creó una doble cúpula al interior más esférica y baja. El Renacimiento fue una época de inventos innovadores en la que participaron diversas personalidades. Entre ellos, Brunelleschi se valió de diversos inventos para llevar a cabo sus obras. A continuación, hablaremos un poco más sobre ellas. Brunelleschi ideó un montacargas. El mismo consistía en un mecanismo de ruedas dentadas que se encargaban de bajar y subir la carga. La pieza clave era una polea que cambiaba el sentido de la marcha de arriba abajo y de adelante atrás. Esto significaba que no había que sacar a los bueyes del arnés porque tenían que seguir con el sentido del mecanismo. Ellos podían seguir caminando en la misma dirección, lo que suponía un ahorro tremendo de horas de trabajo. Al final del proyecto se elevaron más de 35 millones de kilos. Además de haber ideado el sistema de montacarga, inventó otro mecanismo llamado el castelo, o conocido como el castelo. Este se encargaba de mover las cargas lateralmente, es decir, horizontalmente, como podemos ver acá. Esto es un ejemplo inventado de forma casera. Esto era lo que hacía el castelo, mover las cargas lateralmente, y así lograba que los obreros ubicaran todas las piezas de manera precisa. Antes de completar la cúpula, Brunelleschi comenzó a experimentar la perspectiva y las proporciones matemáticas, iniciando así una de las grandes innovaciones y lo que además sería hoy en día una pieza importante de la ingeniería. Esta fue la perspectiva lineal. Brunelleschi, observando el baptisterio coronado por la cúpula octogonal y los edificios que lo rodeaban, llegó a la conclusión que si colocaba edificios tridimensionales en un plano bidimensional, desaparecería en un punto infinito llamado punto de fuga. La idea de que el tamaño aparente de un objeto disminuye cuando aumenta la distancia del ojo revolucionaría el paisaje de los artistas y de los arquitectos, marcando así el inicio del plano, lo que fue en este momento algo súper importante para el avance de la arquitectura. Los romanos idearon una red de túneles subterráneos llamado Botini. Los trabajadores localizaron lo que serían los manantiales y la red de agua subterránea alrededor de todo Siena. Poco a poco esta agua se fue filtrando en el terreno a llegar a los túneles.
Poco a poco esta agua se fue filtrando en el terreno que llegaba a los túneles y desembocaba en los depósitos. Sin embargo, excavar los botinis no fue tarea fácil. Los trabajadores usaban herramientas como palos, picos y cinceles para disminuir los depósitos cálcicos que en ellos se encontraban. Los túneles eran oscuros y polvoriosos y apenas tenían unos cuantos metros de altura. Debido a esto, también idearon una herramienta muy práctica que requerían a realizar estos botinis. Ahora encontramos lo que sería el arquipéndulo. Este elemento fue utilizado ya que los canales debían tener una pequeña inclinación para que el agua no desbordara el sistema, y para evitar esto los ingenieros elaboraron un elemento llamado arquipéndulo, que no es más que un péndulo, utilizado por un palo, una cuerda y un peso independiente, el cual marca la inclinación siempre vertical con relación a la horizontal. De esta forma el agua fluía tranquilamente. Con este mecanismo ellos tuvieron hasta 1346, ya se habían construido más de 16 kilómetros de túneles. Los ingenieros también rediseñaron las murallas que rodeaban la ciudad. Ellos apostaron por una muralla angulosa en lugar de las murallas rectas y verticales. Los fuertes en forma de estrella mantenían a los atacantes a distancia, ya que los ángulos dispersaban los tiros, es decir, eran capaces de absorber el impacto de los proyectiles. Toda la ciudad estaba rodeada de murallas angulares, para así protegerla por todos sus lados. Los ángulos creaban una serie de caras. Estas eran importantes porque la ciudad, por sus diferentes esquinas, podía protegerse una cara de otra. El bastión se convirtió en el nuevo modelo de las fortificaciones y puso a prueba la imaginación de todos los comandantes militares. De esta manera podemos concluir que el Renacimiento fue una etapa sumamente importante para lo que es hoy en día la arquitectura, ya que gracias a él se descubrió lo que es el plano, la perspectiva lineal y muchos sistemas constructivos que se han ido depurando y son los que utilizamos hoy en día.